un espacio donde convergen los saberes, también las experiencias, los sabores, las tradiciones e historias afrocolombianas. Es una dinámica intelectual y cultural desde la oralidad, con el desarrollo de talleres y conversatorios como los que hemos adelantado en la tarde de hoy, y en esa segunda jornada les presentamos el siguiente conversatorio, ese que nos hacía falta y qué mejor en esa primera jornada del Petronio Álvarez en su 29ª versión. Entonces, en este momento nos vamos a acomodar para que hablemos de las artes en el Pacífico y específicamente enfocándonos en la danza. Para desarrollar este conversatorio hemos convocado a las autoridades en el tema, autoridades y referentes que brevemente se los voy a mencionar, y desde allí pues sus credenciales, porque si están en Petronio y si están en Quilombo Pedagógico es porque tienen mucho saber para compartirnos y para ampliar esa pedagogía que queremos llegue a cada uno de los asistentes al Petronio, y que cuando acabe Petronio pues todo ese conocimiento que se adquiere aquí se multiplique. Entonces saludamos a Andrea Bonilla. Ella es bailarina, coreógrafa, docente e investigadora de la Universidad Javeriana. Es maestra también en artes escénicas con énfasis en danzas contemporáneas, además de ese magíster en estudios interculturales. Andrea, muy buenas tardes, bienvenida a Quilombo Pedagógico. Seguimos entonces con los panelistas. Andrea haciendo esa labor de moderadora, pero al lado de unos panelistas que le van a dar fuego y que vamos a tener entonces luego en los últimos 10 minutos ese espacio para compartir experiencias y preguntas, dudas con todos ustedes. Seguimos entonces con la maestra, con la doctora, con la señora Zoila Angulo. Bienvenida a Quilombo. Ella es maestra en danzas folclóricas colombianas y profesora de educación física con más de 45 años de trayectoria, estamos ahí entendidos. Fue coordinadora de la Escuela de Danzas del Instituto Popular de Cultura, donde impulsó el palenque pedagógico del Festival Petronio Álvarez, un espacio para la expresión de la cultura afro, un espacio muy similar a este, maestra. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y por supuesto, con todo y la figura, porque es un hombre que con su apariencia fácilmente uno recuerda el nombre de Jenner. Jenner, bienvenido. Jenner Solón es maestro y director en artes escénicas, es coreógrafo, bailarín y gestor cultural con más de 40 años de trayectoria. Uy, hasta más, Jenner, bienvenido. Actualmente prepara giras internacionales con la compañía artística Estímulo. Estamos en manos de ustedes, estamos en todo ese conocimiento que nos comparten en ese conversatorio, en ese diálogo que adelantamos desde Petronio Álvarez. Pues vale recordarles que los últimos 10 minutos, si es prudente y ustedes lo consideran, desarrollamos preguntas o redondeamos nuestro conversatorio enfocado en esa danza. Pues a todos bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Para mí es un gusto, es un honor estar con este público y estar con la maestra Zoila Angulo y con el maestro Jenner Solón. Digo es que es un honor porque las personas que estamos en la danza y en el cuerpo siempre queremos admirar a alguien, y tener dos referentes tan cercanos, tan vivos, tan actuales en esta ciudad, pues hace un cambio en las otras generaciones. Entonces agradecerles de antemano todo el trabajo que han hecho con tanto amor y tanta dedicación. Entonces, para empezar, quisiera pedirles que por favor se presenten de dónde son y cómo llegaron acá a Cali. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Es un placer, antes que un honor, porque es como la palabra de cajón, es un placer. Es un placer estar aquí. Lastimosamente no tenemos mayor número de personas que puedan compartir nuestras vivencias y experiencias, pero ¿de dónde vengo yo? Yo vengo de Barbacoas, Nariño, y cogimos ese caminar por la carretera que conduce a Junín, que es una carretera
que ha sido remodelada porque 56 horas, 56 kilómetros se demoraban 6 y 7 horas en transitarla. De manera que ya ha mejorado eso y destino Pasto, Pasto, Popayán, Popayán, Cali. ¿Por qué llegar a Cali? Ya teníamos familiares viviendo aquí en Cali. Entonces, pues fuimos acogidos de una manera muy abrasiva, muy afectuosa, muy familiar, muy filial, que es lo cotidiano en el litoral pacífico, la fraternidad, la hermandad. Ese tío, esa tía, ese sobrino, esa familiaridad se siguió viviendo aquí en la ciudad de Cali. Y bueno, y aquí empezamos a hacer presencia en nuestras comunidades, en nuestro entorno, en nuestro barrio, hoy en nuestra comuna, en nuestro municipio de Cali y en nuestra comarca Valle del Cauca. Y aquí estamos haciendo presencia a través de nuestro trabajo que hemos hecho con la danza, y con la danza folclórica sobre todo. Y llegando a Cali, nos encontramos con esa ciudad que canta, que danza, y tenemos unas instituciones muy importantes, que es el Instituto Popular de Cultura, con danzas populares, con el arte popular. Tenemos Incot Ballet, con danza contemporánea, clásica. Tenemos muchos grupos de danzas, tenemos a Sofolcali, tenemos muchos donde nosotros nos metimos, nos compenetramos, y aquí estamos para esta tarde deleitarnos con seguir ese recorrido de Barbacoas hasta Cali y de Cali para el mundo. Muchas gracias, maestra. Bueno, yo nazco en Santiago de Cali por errores o dificultades de la vida. Mi madre, Graciela Riascos, ella era la maestra titular, heredado por su madre, Ninfa Góngora de Riascos, en Limones, en el Cauca. Ella tiene el embarazo, pero es un embarazo fuerte, tiene que irse a Huapi. En Huapi no puede dar a luz porque era un embarazo de alto riesgo y por ende tiene que trasladarse a Santiago de Cali. En Cali yo nazco con lo que le llamaban anteriormente amarillitis, y por eso mi madre me tuvo que dejar con mi abuela. Entonces pasé aproximadamente 6 meses en incubadora hasta que pude superar la crisis y quedé hijo de mi abuela. Eso me brindó a mí la posibilidad de crecer en el entorno del Pacífico, trasladado a Santiago de Cali, esta selva de cemento que mirábamos con mucho respeto, con muchas ilusiones, con mucho anhelo, pero que no nos vinimos solos. Nos trajimos todas nuestras prácticas, tradiciones, costumbres y lo más importante, la unión entre familias, conocidos. Hoy represento esa simbiosis, esa fusión entre la tradición y el estudio del cuerpo y su contexto en diferentes espacios, a través de diferentes instituciones, espacios socioculturales que me han brindado la posibilidad de conquistar a nuevas generaciones para que piensen en la danza por y para la danza. Y más allá de eso, que abran cada uno de sus poros y sus sentimientos para que la danza no sea 1, 2, 3, 4, sino que sea la vida, la experiencia viva de su ser. Gracias, maestro. Partiendo de eso último, de la experiencia de la danza como lugar central en nuestras vidas, en las vidas, ¿cómo es ese tránsito entonces en llegar a Cali y darle centro, prioridad al cuerpo que baila? ¿Cómo fue ese tránsito ya estando acá? ¿Y cómo fueron tejiendo, que era algo que íbamos conversando allá atrás, cómo iba tejiendo uno comunidad para después llegar a espacios que son totalmente significativos, relevantes y que se fueron transformando gracias a muchos trabajos colaborativos? ¿Cómo fue eso? Bueno, estaba yo en la escuela primaria
salíamos de la escuela y veíamos en un solar, había un patio, pero las esterillas, las guaduas, lo dejaban a uno ver qué sucedía allá adentro. Y había un señor que tenía a su hija y otros chicos, niños, que les enseñaban a bailar. Y el señor era como que del Tolima, porque les enseñaba a bailar un bambuco que se llama el sanjuanero. Y entonces, pues a mí me fascinaba, tan lindo cómo se mueven, que miran desde la escuela. Pero no, pasábamos y seguíamos y no pasaba nada, pero nos íbamos replicando esos pasos que yo veía hacer allí. Pero cuando yo llegaba a mi casa y me ponía la falda de mi mamita en la costa pacífica nuestra es mi mamá, porque la gran madre es nuestra abuela, esa es la potestad, la autoridad. Entonces mi mamita, que es la mamita chiquita, me ponía la falda de mi mamita o de mi hermana mayor, que era mi hermana Soledad. Y yo salía a la tienda de la esquina donde don Alcides a comprar, pero yo me iba por la calle diciendo San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, y iba haciendo los pasos y listo, pero se quedó allí nada más. Con el tiempo yo fui a una presentación que se hacía, ya era una joven, adolescente, una joven ya, y fui al Teatro Municipal a ver una función que se llamaba Puñales del 7 de marzo, era todas las escuelas del Instituto Popular de Cultura, teatro, danza, artes plásticas, música, se reunían y hacían un gran evento y se presentó teatro Puñales del 7 de marzo, donde también se danzaba, había espacio para cada una de las artes. Y bueno, invitación para que vayan a la escuela de danzas. Ok, súper espectacular. Pero cuando yo llegué a la universidad a estudiar licenciatura en Educación Física y Salud, pues que vamos a ver danzas, dijeron los compañeros. Pues vamos al instituto, que es la única institución que hay aquí en este momento, para que practiquemos la danza. Y bueno, cuando ya lleguemos allá, convalidamos y no hay ningún problema. Y cuando ya llegué del instituto, de la Universidad del Valle al IPC, y no, aquí no hay cupos para los de la universidad. Esto solamente es para la gente popular, la gente que no tiene oportunidad de llegar a una universidad, entonces vienen acá. Así fue como nos recibieron, porque hicimos nuestra bronca, nuestra bulla, y nos recibieron a estos estudiantes, de los cuales la única que quedé fui yo, que terminé los 4 años en esa época, 4 años de estudiar en el IPC, ir todas las noches desde las 6 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, y eso fue una cosa religiosa, una cosa que fue conectando con mi cuerpo, esa expresión, ese ritmo, esa cadencia, eso que trajo de allá de mis ancestros y se posó en mí, y empecé a vibrar y a vivir y a sentir esa danza. Y bueno, y allí ya egreso como bailarina, como maestra en danzas en el IPC, y como una bailarina pues que estaba entre las mejores allá, porque las mejores eran Janet Riascos, Ana Elsi, Marta Mosquera, Dilma Loboa, una mujer espectacular, de una expresión única, y bueno, muchas compañeras que se me olvidan en este momentico el nombre, pero era un selecto grupo de mujeres que solamente sabían bailar y sabían expresar los sentimientos de su etnia, porque las negras, los negros solamente interpretábamos las danzas de la costa atlántica y la costa pacífica en el IPC. Eso fue antes de la Constitución de 1991, porque luego nosotros todos tenemos el derecho de expresarnos en todas las manifestaciones habidas en el territorio colombiano. Y allí empezó mi conexión con la danza, ser directora, coreógrafa de otros grupos en otros municipios y representando a Colombia en muchos países. Bueno, la verdad es que mis inicios de la danza tienen que ver con mi familia. Todo mi entorno familiar tiene que ver con la música, con las danzas, con la poesía. Mi bisabuela, cuando llegaba a Cali, una vez se acostaban todos, bajaba en Enagua y me decía: mijo, venga, haga el favor
y colóqueme este disco Tolero, un bambuco viejo que existía del disco de los 25 años del IPC. Ya tiene 80, más o menos aproximadamente. Entonces, toda la noche esperamos que todo el mundo se acostara, ella me levantaba, ella bajaba con su enagua y empezaba a bailar con mi bisabuela Toribia Angulo. Era algo secreto, clandestino, aunque tenía dentro de mi familia muchos artistas. Julián Angulo, el director de Julián y su combo, creador de El himno a la América. También María Juana Angulo, cantadora principal de las cantadoras de Guapi y del grupo Naidí. Elías Martán Góngora, quien fuera el creador del Festival Folclórico de Buenaventura, que actualmente también tiene el reinado del Litoral Pacífico. Y así me puedo ir con muchos personajes, pero como no me crié con mi madre, mi referente materno era la maestra María Janet Riascos, quien yo puedo decir que ella es el ejemplo perfecto de la mejor representación de la mujer en la tierra y de las artes en un mismo ser. Ella es cantante, bailarina, músico y aparte una mujer muy inteligente que es la que llega a costa la esencia del festival. Esos recorridos en las diferentes personalidades de la familia me hacen empezar a indagar en diferentes formas y lenguajes del cuerpo. Entonces transito por lo urbano, por lo contemporáneo, por lo clásico, por lo popular, para entender la importancia de las bases fundamentales de mi territorio, mi origen, y entender el por qué es importante espacios como este, donde jóvenes que aún no reconocen sus orígenes, hoy se están encontrando caminando por estos senderos. Anteriormente nos veían en Santiago de Cali como animales salvajes a los negros. Y cuando llegábamos a los primeros escenarios, nos decían, allá en la cocina donde está ese charco es que usted se tiene que cambiar. Y nosotros con resistencia empezamos a exigir que éramos seres dignos de ser admirados y respetados. Y nunca se me olvida algo que nos decía Samuelito, Samuel Caicedo Portocarrero, nos decía a mi tía Oliva y a mi persona, estos que se están riendo de nosotros, después van a andar detrás de nosotros. Y hoy mira, todos los que están detrás en el festival más importante de América, y es el Festival de los Negros para el universo entero. Es un logro de ciudad, es un logro, una apuesta de los territorios, es un logro de cada uno de los personajes que hoy no están en vida y que dieron su existencia para ser respetados con dignidad. Hoy nosotros somos parte de esa historia que hemos heredado muchas luchas de quienes nos antecedieron y que abrieron un espacio significativo para poder hoy sentarnos los tres aquí, porque en los 80 ni pensarlo, en los 70 mucho menos, y ni hablar de los 60 ni de los 50. La apertura del ferrocarril de Occidente abre una conexión de Buenaventura con Santiago de Cali, pero también empieza el exilio de muchos que veían en Buenaventura la segunda ciudad que los acogía. Entonces muchos saltaban desde Barbacoa, desde Limones, desde Guapi, desde el Charco, desde Satinga, a Buenaventura, el principal puerto del Pacífico. Pero después se dieron cuenta que necesitaban buscar otro espacio para poder superarse. Ahora es un poco más fácil, porque al menos hay satélites de universidades en los territorios. Anteriormente no. Y anteriormente las maestras llegaban y algunas solo tenían primaria, pero eran mujeres que provocaba verlas llegar incluso al aula de clase
por la forma como vestían, como dialogaban, por el respeto que ellas emanaban con solo su presencia. Todos esos elementos hacen de que yo me enamore definitivamente desde que tengo uso de conocimiento. Yo puedo hablar desde unos 4 o 5 años a que la danza era mi proyecto de vida y mi esencia absoluta. Eso que el compañero acaba de hablar es que nosotros desconocíamos que con bailar, que con cantar, que con mover nuestros cuerpos, nosotros estábamos ejerciendo un derecho. Nosotros no sabíamos que eso eran derechos culturales, que eran los derechos de segunda generación. Entonces, porque los primeros derechos fueron los derechos civiles, ahora tenemos los derechos culturales. ¿Tenemos derecho a qué? Y gracias a la genialidad y a la bondad, a la generosidad del señor Germán Patiño Osa, porque en un compendio que se había hecho del libro de compositores vallecaucanos, no figuraba Petronio Álvarez cuando una de las composiciones más sonadas a nivel del mundo es Mi Buenaventura. ¿Y cómo que este señor y tiene más de 200 composiciones y no figura? Y hay otras personas que tienen 4, 5, 10 composiciones y ya están en el libro y no aparecía. Entonces nos dimos cuenta que ya había un sesgo étnico, por no decirlo o llamarlo de otra forma. Y allí se empieza él con otro derecho, que es la acción sin daño. Nosotros no podemos dañar a los demás, tenemos que hacer cosas en provecho y en beneficio de todos. Entonces, basados en una acción, en un principio de acción sin daño, Germán Patiño dijo: hay que reconocerle a este hombre lo que ha hecho. No figuró jamás en el libro del compendio de los compositores vallecaucanos, pero ya llevamos casi que 30 años, 29 años, haciéndole ese reconocimiento todos los años, y que ya no figura solamente en la comarca de Cali, sino que es en el mundo entero, que se conoce al Festival de Músicas del Pacífico Petronio Álvarez. Es un derecho cultural. Muchísimas gracias, sobre todo por traernos y recordarnos cómo el cuerpo, la danza, ha sido protagonista, creador y ha dado lugar de dignidad en tantas luchas, ¿no? Entonces quería como aprovechar y enlazar esto que ustedes nos están contando para saber cómo es que llega la danza al Petronio, cómo es que la danza se pelea ese lugar, porque la danza siempre estuvo unida a la música para nosotros, ¿no? Yo la aprendí siempre junta. Entonces, ¿cómo es que es importante el lugar del cuerpo, de la danza, en esta construcción de dignidad social, histórica, política? ¿Y cómo es que llegamos aquí? Bueno, coincidencialmente estamos 2 personas aquí que iniciamos ese proceso de que la danza llegue al Festival de Músicas del Petronio Álvarez, que en el año de 2011, que es el año de la afrodescendencia, pero que el Congreso de Colombia quiso resarcirse con otras oportunidades para este pueblo negro. Entonces reconoce que el Festival de Músicas es un patrimonio nacional, un patrimonio cultural de la nación. Y al ser patrimonio, entonces el Ministerio de Cultura tiene que ejercitarse con programas y actividades por la preservación de esos elementos que se dan aquí. Y esos elementos son la música y la danza. Cuando usted hace música, usted piensa en bailar. Y cuando usted baila, usted necesita de la música. Entonces consideramos que la música y la danza son un matrimonio indisoluble. De manera que, como es el Festival de Músicas del Pacífico, entonces, claro está, el componente inherente a la música es la danza. Y por eso con nuestro compañero Jenner, cuando yo estaba de coordinadora en la Escuela de Danzas del IPC, nuestro director en ese momento, el señor Rodríguez y William Rodríguez Sánchez, y indicado por nuestro alcalde de la época, Jorge Iván Ospina, dijo: hay que hacer algo para meterle al Petronio más
más carnita, que no sea únicamente de esto, sino que vamos a meterle algo. Y entonces nos imaginamos que el palenque pedagógico era ese espacio, y fuera del palenque pedagógico la otra propuesta era de la mano de Currulao. Entonces aquí nace que ese palenque es el espacio de las libertades, donde los negros expresaban su sentir, donde podían dar rienda suelta a lo que ellos sentían, a sus músicas que traían de allá del África, a su danza, a poder hacer sus comidas en ese espacio. Entonces mira todo lo que va conllevando. Este quilombo, este Petronio Álvarez es un universo pequeño de lo que eran esos negros traídos de África en las distintas zonas de nuestro país. Pero la danza entra como esa apropiación de ese decreto ley que se hace como ese reconocimiento a nivel nacional. Compañero Jenner, usted que es el coreógrafo de la primera mano de Currulao que se hizo en el Petronio Álvarez, que fue en el 2011, agosto de 2011, creo que fue en el Estadio Pascual Guerrero. Un escenario espectacular. Siga usted, compañero. Bueno, es un sinsabor, porque de todas maneras, previo al Festival Petronio Álvarez, todos aquellos que veníamos de los territorios estábamos buscando espacios dignos para mostrar nuestra cultura como era, y aparte para homenajear a aquellos que en el tiempo iban desapareciendo, que aunque estaban en nuestra memoria y en nuestra práctica artística, estaban siendo olvidados por el territorio. Es así como en los Juegos del Pacífico, que me acuerdo que María Isabel Urrutia en el estadio fue quien prendió la llama olímpica. Se había hecho ya como un adelanto de lo que podía ser este proyecto, y yo era asistente coreográfico y asesor coreográfico de la maestra Janet Riascos, Olivar Arboleda y Samuel Caicedo. Se hizo un ensamble muy grande en el estadio, pero ese día llovió torrencialmente y fue imposible brindar como esa posibilidad de dejar en la mente y en los corazones lo que éramos nosotros. Pero a veces las segundas veces pueden superar la primera. Entonces aparece la maestra Zoila Consuelo Angulo Cabezas, me dice: maestro, me han llamado para decirnos que qué podemos presentar en el Festival Petronio Álvarez para, creo que era la apertura. Ya bueno, listo, hagamos un ensamble, pero no quiero ni 10 bailarines ni 20, sino que vamos a convocar de las primeras instituciones de danza reconocidas en la ciudad, 10 parejas por cada agrupación, y con ello vamos a hacer un ensamble. Y vamos a llamar a los referentes que existían en ese tiempo, bailadores, músicos, y aquí tenemos una de las cantoras, ponte de pie, la maestra Aida Rioja. Le pido un fuerte aplauso. Fue una de las primeras voces en compañía de Zuli Murillo, Fátima Lozano, Aida Riascos, Lilian Rosero. Ellas integran ese piloto. Desde que empezó Mano de Currulao y empezó a sonar la marimba y empezó a trasladarse la tarima rotativa, la gente se enloqueció en el estadio. Fue una locura total y terminamos. Bueno, dijo, no hay problema, nos fuimos para su casa. Cuando después me llama el director artístico, Carlos Fernando Trujillo: Jenner, me tenés en un problema acá. Yo, ¿qué pasó? No tenemos cómo cerrar el Festival Petronio. Lo que ustedes hicieron fue tan grande que tenemos que repetirlo para cerrar. Y desde ahí hasta el día de hoy, porque después salimos de la institución, pero nosotros somos semilla. Y aunque salíamos
o nos vamos de las instituciones siguen, pero la semilla que se germina con amor, con vocación, esa perpetúa. Es así como posteriormente para la Cumbre Mundial de Mandatarios decidimos subir el número y llegar a 250 bailarines y más o menos 40 músicos, 5 marimberos, si no estoy mal, bomberos, cununeros. Era la primera plana. Tratamos de convocar los 5 primeros marimberos de la época que por su disponibilidad pudieron acompañarnos, y lo que podíamos llamar nosotros la Fania del Pacífico. Era un honor porque también tenía que ver con el homenaje de Nelson Mandela. Era la cumbre mundial, la primera cumbre mundial de mandatarios afro, ¿ya? Y aparte de eso, pudimos demostrarle a Santiago de Cali que los negros estamos en la tierra de este valle del Cauca y sobre todo de esta ciudad llamada Santiago de Cali, y que hemos ayudado y hemos apostado a construir lo que hoy es Santiago de Cali y lo que significa las danzas de la cultura afrocolombiana para Cali y para el mundo. Esa es la importancia y la relevancia de lo que es la apuesta de, hoy lo llamamos quilombo, pero en un origen fue palenque pedagógico. Y gracias al pool de maestros que estábamos en el Instituto Popular de Cultura, la maestra Aura Hurtado, Diego Colonia, Rafael, Esperanza Ríos, me acuerdo que ella dijo, pongámosle palenque pedagógico en la reunión. Jesús Adolfo Peripicano, Luis Fernando Rodríguez, Marta Guampe. Esos fueron los docentes que todavía manteníamos la esencia y el movimiento de la danza en una institución tan importante como el Instituto Popular de Cultura, que no se puede quedar muda y no se puede quedar inmóvil ante la evolución de la ciudad y del país. Es que los negros que vinimos aquí a Cali, por allá en esa década de los años 50, los años 60 y hasta los años 70, emulábamos a los citadinos de Cali en sus formas de vestir, en sus formas de hablar, en sus formas de tantas expresiones que se tenía del caleño. Pero los años, a partir del Petronio Álvarez, que fue un resarcirse de esas desoportunidades que tuvieron los negros, el negro es identitario de su etnia. Entonces tú ya ves que la expresión, su vestir, su forma de hablar, su forma de comer, la hemos irradiado por toda parte. Y aquí en Cali, el que no ha venido a comerse un arroz clavado, que yo en estos días tengo unas ganas de comerme un arroz clavado, de repetirlo, un arroz clavado, un encocado de jaiba, un pusandao, un tapao, no han comido esas cantidades de comida, no han ese ceviche, el rompope, bueno, tantas bebidas. Estamos proclamando por nuestra identidad. Ya no emulamos, ya somos. Y eso es identidad de ese afro, de ese negro en este territorio de Cali, que ha sido muy abrasivo con nosotros, los foráneos que hemos venido a esta ciudad, y por eso la amamos, la queremos y la hemos subliminado tanto con este Festival de Músicas del Pacífico. La maestra Zoila dice algo muy importante que es necesario aclarar y recalcar. Nosotros no somos payasos que nos disfrazamos por temporadas. No, señor. Yo, los que me conocen y los que conocen a la maestra Zoila, 24 horas al día, 7 días a la semana y 12 meses del año, nosotros somos y vestimos así. Alguien me decía, es que me tengo que ir a poner el disfraz para bailar. Yo le dije, ¿tú te disfrazas? Yo no sabía. Pero tú, ¿cómo te vienes con la camisa que vas a bailar? Es que con la camisa que yo voy a bailar, es con la camisa que yo puedo andar día a día. Yo la porto con dignidad.
Si yo tengo que despojarme de mi ropa para poder bailar, estoy creando una falacia y una fantasía de una irrealidad de lo que no existe. Por eso vemos en otras líneas muchachas mostrando más de lo que tienen que mostrar, y cuando tú vas a un grill, a una caseta, a una discoteca, a una feria, nunca ves una bailarina así. Entonces uno tiene que ser coherente. Las polleras son características para nosotros, un proceso de aculturación con el personal de los indígenas. Entonces ellos nos aportaron las valletillas. Entonces los envoltorios también hicieron parte y atravesaron en algunos momentos y en algunos espacios, dependiendo de la utilidad del mismo atuendo. Porque hablamos de atuendos, no hablamos ni de disfraces, ni hablamos de otras expresiones que para nosotros son peyorativas, pero para aquellos que no la exhiben con dignidad ni representan lo que son, estarán absolutamente fuera del contexto de lo que nosotros estamos transmitiendo. Más allá de un turbante, por llamar la atención, tenemos que entender por qué ese extracto de tela estaba posado en la cabeza. ¿Qué significaba? De posar las trenzas, de los drelos, de las infinidades de estéticas que nos identifican en diferentes contextos geográficos, políticos y sociales, de exigirles a algunos que no los utilizaran por verse algunos intimidados por el poder que significa. Entonces ya cuando ven a una afrodescendiente empoderada con su atuendo, les da miedo. Pero hoy vemos a Cali contagiada absolutamente de la cultura del Pacífico y la ciudad paralizada, observando lo que significamos para la construcción de este territorio y del país. Muchísimas gracias. Ustedes no se imaginan lo que es estar aquí, porque ellos van reconstruyendo juntos memoria, ¿no? Todo el tiempo están nombrando, trayendo a las personas que son significativas, trayendo su recuerdo, su danza. La maestra ahorita decía, se me olvida el nombre, pero yo la miraba la expresión y era como casi que la estaba viendo a las personas. Entonces la importancia de traer esos cuerpos, traer esas danzas, traer esos nombres. Y quería aprovechar entonces esta última parte de lo que estaban nombrando para que habláramos un poquito de los desafíos, de lo que nos está significando el festival en este momento, de los desafíos que tenemos como bailarines y bailarinas, como maestros, no solo aquí en la ciudad, sino en estos, como el maestro lo nombró ahorita, estos pacíficos que alberga Cali. Bueno, de los más importantes desafíos que nosotros desde la danza podemos visualizar es la construcción, esa construcción de tejido social. La danza, el que estudiaba danza, el que estudiaba música, el que hacía teatro, eso era un vago. No tenían un proyecto de vida estas personas. Y yo les cuento, yo en estos momenticos acabo de cumplir mis primeros 71 años. Y esos primeros 71 años todavía yo laboro dentro del campo cultural, como metodóloga, como pedagoga para la enseñanza de los procesos formativos en danza. Jamás pensamos nosotros que esos procesos se dieran a la edad que uno tiene ya seguir laborando. Entonces sí podemos construir y podemos cambiar. En nuestros jóvenes, ellos están construyendo un futuro, ellos están construyendo un proyecto de vida. Cuando ustedes los vean bailar, danzar, hay que apoyarlos, porque eso es una construcción que se hace en colectivo, desde lo particular, mi cuerpo, como cuando yo uno al cuerpo de mi amigo, mi compañero, pero cuando nos unimos muchos cuerpos que estamos aquí, que danzamos, que practicamos ese arte tan hermoso, porque es que uno sentir el movimiento y expresar ese sentimiento, eso le dicen tantas cosas
¿Qué significa mover la falda? ¿Qué significa una mirada? ¿Qué significa ese pañuelo, ese roce que le está haciendo, ese zapateo cuando estamos bailando currulao? Eso son expresiones hablantes por diferentes formas, de manera que ese es el primer desafío, que estamos construyendo tejido social y estamos profesionalizando a nuestros danzarines sobre todas las cosas. Bueno, el desarrollo humano es importante reconocerlo y he tenido la particularidad de poder trabajar las diferentes etapas evolutivas del ser, desde niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Conocer las necesidades de cada una y ver el peligro que puede producir la espectacularidad con referencia a la realidad de los hechos folclóricos de los territorios. No está mal que puedan haber diferentes líneas, o si no, no existirían los ballets folclóricos. Nos han hecho mucho daño, pero ya nadie traga entero y ya hay muchos medios donde desde los territorios sale información directamente. Ese es el gran logro que se ha podido establecer, que los mismos portadores puedan brindar las vivencias y experiencias que han desarrollado empíricamente a través del tiempo, la oralidad de generación en generación. Y hoy ver desde niños, adolescentes, adultos mayores, encantados para y por la danza, es el mejor logro. El reto para el festival, tener esa medida de no convertirse en mega intocable y espectacular, y recordar que el origen está aquí, en la tierra y en la esencia. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Quería agradecerles por sus palabras, por su memoria danzada y por sus aportes tan significativos a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo, como decían ustedes, la importancia de sembrar y cómo trasciende la danza lo institucional más allá, porque teje sociedad, porque entrega dignidad, porque da unos cuerpos y un ser social consciente. Entonces, agradecerles muchísimo a ustedes, agradecerles a ustedes por su compañía e invitarles a que sigan a los maestros, a la maestra, que conozcan su trabajo y bueno, gracias y feliz tarde para todos y todas. Ok, muchas gracias. Espérate, el señor. Sí, gracias, Andrea, gracias. Hay una pregunta. Déjeme un momentico, le amplifico la pregunta brevemente. Tenemos que hacer Dile. el corte, entonces es por eso. Ajá. Pero entonces eso, ya como estamos fuera del corte, ya lo podemos hacer. Ok. Yo quiero, primero que todo, agradecerles a ustedes dos mujeres, ser maestras, y a usted, Jenner, por ser maestro. Uno se hace maestro en la práctica. Yo fui maestro, ya estoy un poco retirado de las aulas, pero sigo trabajando con la gente. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, pero esto es en un detalle muy pequeñito. ¿Qué diferencia hay entre el ritmo, la sabrosura, el cuerpo, la danza de un negro y los demás? Gracias, ahí tienen. Antes de despedirse, y si le pueden contestar al señor. Hola, bueno, esa pregunta es un poco ambigua porque a veces relacionamos el color de piel con la interpretación de un ritmo. Y si nos acercamos nosotros tres, los tres somos negros. No hay negrito, más negrito y negrote. Negros somos todos, o afro. Eso está en el respeto para con el contexto de donde sale el territorio y sus
nativos y la práctica acudir a unas fuentes fidelinas, reales y que en verdad sean unas autoridades de su territorio multiplicadoras vivas y vigentes. El hecho de interpretarlo tiene que ver un poco con lo que a mí me gusta, con lo que yo siento y lo que me puede producir la música u otro elemento que me incida a bailar, pero no tiene que estar radicado en el contexto, porque entonces los que no tenemos tanta melanina no vamos a poder ser buenos intérpretes. No, consiste en abrir la cabeza, el universo y entender de que si yo quiero aprender de ella, me unto, me acerco y convivo con ella. Y ahí sí yo voy a poder decir y dar una apreciación de lo que significa ser o no ser. Gracias, maestro, gracias a No cada uno de radica en el ustedes. color de piel, no radica en el color de piel, radica más en lo interior, en el sentimiento que usted tenga para poder expresar lo que usted siente.